Señor. Ahí están tus hijos clamando, ahí están tus hijos creyéndote, y al otro lado en Florida te creen también, creen que tú eres el Dios. Todavía hay un remanente de hombres que han creído al propósito de Dios, que responden al llamado para hacer la diferencia. Congreso de Hombres Esforzados y Valientes. Ministrando el apóstol Mickey Medina, el pastor Egui Vázquez y Jimmy Vázquez. En la música Ricardo Rodríguez, sábado 1 de octubre a la 1 de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua. Te invitan tus pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. Entrada gratis. Declarando, Señor, que a través de esta transmisión, a través de estas ondas televisivas y a través de la internet, tu palabra llega poderosa. No hay frontera para tu palabra, no hay límites para tu palabra, Dios. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús a los ancianos, para los niños, para la juventud de Florida, para los matrimonios, para los gobernantes, Señor. Tú sigues siendo Dios, tú le das sabiduría a tu pueblo, tú le das discernimiento, Señor, y también le das paz en medio de la tormenta. Alguien lo cree conmigo y celebra que Dios escuchó nuestra oración. Vamos a aplaudir a Dios. Dios escuchó nuestra oración. Dios se levanta en medio de la tempestad y declaró victoria sobre nuestros hermanos, sobre los hijos de Dios. Gracias, Padre. Vamos, alguien adora al Señor. Alguien le diga aleluya. Vamos, adore a Dios. Aleluya. Alguien que diga aleluya. 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 Vamos a adorar a tu Dios en esta noche. Adora a tu Dios mientras tú adoras. Algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, nuestra hermana pastora Elizabeth Torres Figueroa. Aleluya. Te bendigo en el nombre del Señor. Primero es Torres. Dese un aplauso fuerte. Usted es más que vencedor. Amén. Y estamos en el mejor lugar que se puede estar esta noche, en la casa del Señor. Bendiga al hermano que está a su lado y dígale: qué bien te ves. Vamos, dígale. Alégrele el día a su hermano que a lo mejor la pasó difícil. Amén. Pero nos sentimos contentos. No sé si tenemos esta noche alguna persona por primera vez. Si es así, levante su mano. Amén. Denle un aplauso. Son los pastores. Amén. Ustedes son hijos de la casa. Pero le damos la bienvenida esta noche a la casa del Señor. Qué bueno. Nos sentimos contentos. Amén. Y siempre procure invitar a alguien para nuestras celebraciones. Amén. Pase la voz porque hay mucha necesidad y lo que está esperando la gente es escuchar que usted le diga: tengo una cita bien chévere para ti, y es en la casa del Señor. Amén. Así que es importante. Les queremos recordar que ya estamos prácticamente a 2 días. A 2 días. ¿Dónde están los hombres de valor? Vamos. El sábado a partir de la 1 de la tarde el Congreso Esforzados y Valientes va a ser aquí en la casa a partir de la 1 de la tarde. Así que corra la voz, libre de costo aquí en la casa, con unos exponentes de lujo, como diría el apóstol, de lujo. Está el apóstol Mickey Medina, un hijo de cobertura que es el pastor Egui Vázquez, otro hijo de cobertura que es el pastor Jimmy Vázquez, y como adorador, ministro invitado, el salmista Ricardo Rodríguez. Así que va a ser un tiempo de impartición poderoso a partir de la 1 en el Salón Imperial. Y el domingo nos reunimos aquí para celebrarle fiesta al Señor, porque tenemos que celebrar siempre. Este domingo es un buen día para que usted invite a alguien que necesite un milagro. También en la mañana le invitamos a que llegue temprano, porque este domingo, a los que no se han bautizado, este domingo se va a estar dando la clase de bautismo en aquel salón, el salón para la enseñanza de los nuevos, de la gente nueva que ha venido en traslado, los que se han bautizado, los que no. Pero este domingo específicamente es la clase de bautismo. Y luego
El próximo sábado tenemos el retiro de transformación, así que va a ser un tiempo de impartición poderoso. Sanidad interior, liberación, la paternidad de Dios y bautismo de Espíritu Santo y fuego. Son los temas que se van a estar compartiendo. Amén. Y lo hacemos aquí en la casa a partir de las 8:30 el sábado. Pero el lunes hay una pre-reunión donde, ¿verdad?, tomamos la temperatura de lo que va a estar sucediendo el sábado. Así que pase la voz. Si no tiene solicitud, porque nos gusta tener la información de quiénes van a asistir, porque tenemos material que le vamos a estar compartiendo para ese tremendo retiro. Póngase a la voz con cualquiera de los pastores de red. Allí está Ramón y Delia, nuestro pastor Rafa y pastora Dorlín. Y si no, está servidor, y con gusto le damos toda la información para que usted pueda estar aquí y gozarse de lo que Dios va a estar haciendo. Creo que hay otro anuncio. Amén. El día 9, domingo 9, hay bautismo en las aguas. El que no se ha bautizado, pues ya usted sabe, haga lo propio. Y en noviembre queremos adelantarle, ya está llamando mucha gente para las bodas múltiples. Amén. Y para renovación de votos también. Entonces póngase a la voz con Dandy, que lo vi por ahí. Míralo ahí, ponte de pie, y Cintia. Ellos son los líderes de matrimonios. Él tiene toda la información impresa, con todas las instrucciones, con los días y las horas donde usted tiene que hacer los procedimientos para los que se van a casar, que son los requisitos que exige el gobierno, y para también que apunten su nombre para la renovación de votos. Así que eso va a ser el domingo 27 de noviembre. Lo hacemos desde ahora porque hay unos términos de ley y tiempo que hay que cumplir, y desde ahora usted se informa, busca la información y ya sabe lo que tiene que conseguir para ese tremendo día. Y en octubre 28, 29 y 30, el Congreso en Courage. Así que Generación Antorcha tiene un tiempo extraordinario con todos los que tienen el espíritu joven. Invitados los menores de 120 años. Pues claro, los otros días dijeron que ahora se es joven hasta los 70. Eso lo oí de alguien. Así que algunos están en plena adolescencia, pero está bien, no hay problema. Amén. Y haga el que le interese tener la camiseta del evento, ahora mismo puede sacar su teléfono celular y ese código lo dice en español, lo escanea, ¿ok? Y ahí se entera de los pormenores de esa camiseta para el evento. También hay una iniciativa que se ha desarrollado en la casa a través del ministerio Éfata y algunas otras personas que están colaborando. Apunta esta fecha: lunes 3 de octubre y martes octubre 4. Se va a estar ayudando a todos los envejecientes y a la comunidad de personas sordas para que en la oficina, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, esos 2 días, usted pueda solicitar. Son las ayudas de FEMA, ¿verdad, apóstol? No, pero es para la ayuda de FEMA, del dinero que está dando FEMA. Pero tiene que, primero, es una lista de personas limitadas, los primeros que lleguen, ¿verdad? Y va a ser solamente 2 días. Personas envejecientes, 65 años o más, o personas que pertenezcan a la comunidad de personas sordas. Tiene que traer la identificación, los espacios son limitados y debe llamar a la oficina para que nosotros le orientemos para apuntarse, separar su espacio, y corra la voz si usted conoce a alguna persona de la comunidad sorda, pues para que pueda recibir este beneficio y que aquí se le pueda brindar la ayuda que necesita. Así que esos son los anuncios más importantes. Con nosotros la apóstol. Sea bendecida, iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias, pastora. Saludamos con cariño a toda la audiencia televisiva y todos los que están a través de las redes sociales y a todos los que son más que vencedores en esta noche. Póngase de pie los que son más que vencedores. Aleluya, usted venció que no había agua, que no había luz, pero está en la casa del Señor, que hay bendición. Amén. Yo me alegré ¿con quiénes? A la casa de Jehová iremos. Así que gózate y alegra, saluda a 3 por lo menos y dile qué bueno de verte. Qué bueno que estás en la casa del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Yo estoy contenta, estoy feliz. Dios está haciendo cosas extraordinarias y ha contestado el clamor. Porque a pesar de que allá arriba está Jan, por encima de Jan está Dios. Y está debilitándose y estamos confiando que cuando pase por donde, ¿verdad? Eso va a estar una sopladita y un poquito de agua y nada más en el nombre de Jesús.
Y mi corazón se alegra de que el apóstol Rafael Sánchez, su amada esposa, son amigos, son hermanos, están bajo la cobertura del apóstol Noel, están aquí con nosotros. Gracias por visitarnos, la primera vez que está en Puerto Rico. ¿Cómo le decimos? Él y su esposa están conociendo a Puerto Rico y ellos están radicados en New Jersey y hemos estado con ellos. Tienen un ministerio muy hermoso, un ministerio creciente en una de las ciudades más difíciles, porque no es fácil pastorear allá, ni en ninguna parte, pero Dios es bueno. Aquí estamos los más que vencedores, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y quiero también decirles que este pasado lunes, y ve, sube un momentito, el Ministerio de la Casa, Task Force, que nació en María. Sí, porque en crisis también Dios levanta gente preciosa. Ajá. Bueno, en María nació, ¿verdad? Rafa está bien contento porque en María nació. Amén. Wow, ¿ya van para cuánto? 5 años. Hace 5 años que nació Task Force, donde nosotros siempre hemos tenido un granero, un lugar donde hemos tenido acopio de alimento para ayudar y bendecir las personas que en un momento dado de necesidad, tanto de la iglesia como de fuera de la iglesia. Pero cuando vino María, eso fue único. Día y noche, esta mujer que está aquí dormía allá en Imperial con un montón de hermanos doblando ropa, preparando, y pudimos alimentar 40 o 50 mil personas más o menos. Llegaban los vagones, los repartían por los campos, se iba mi esposo con ellos y fue una cosa preciosa. Dentro de la crisis vimos el amor de Dios. Y en el día del lunes, ¿qué pasó? Pues bendiciones, iglesia. Pues el lunes salimos a Ingenio, en Toa Baja. Ahí tienen, ¿verdad?, la foto. Una pena que yo no me apunté para ese día. A mí lo más que me gustan son los espaguetis. Acá entre no se lo diga a nadie. Gloria, mírala a ella. Otro día, tú sabes, alaba. Les tengo Miren que eso. decir, déjenme esa foto ahí, no la quiten. Y no lo quiero decir pero quiero que sepan que cuando llegamos al refugio que llegamos, uno de los refugiados cuando abrió el plato dijo, wow, es la primera vez que nos dan tanta comida. Porque les habían estado sirviendo porciones, ¿verdad?, reducidas. Eso dentro de los comentarios que pudimos recibir de bendición para nosotros en ese lugar. Pudimos alimentar 60 personas de ese refugio, policías y personas de la comunidad. No solamente le llevamos un plato de comida, que quizás en 4 horas ya iba a desaparecer, sino que pudimos orar por ellos, pudimos abrazarlos, escuchar su necesidad, llorar con ellos, o sea, sentir el calor, porque no es lo mismo llevarles algo y decirles, aquí está, sino que depositar una palabra. Ahí estábamos orando, en esa foto que acaban de pasar, ahí cada uno de los que nos pudo acompañar, estábamos orando por los que estaban allí presentes, tanto servidores como policías, trabajadores sociales y refugiados. En ese lugar, en ese momento, habían 25 refugiados, diferentes familias con diferentes necesidades. Mientras estuvimos allí, pudimos escuchar cuando ya algunos les habían asignado para, ¿verdad?, un lugar donde estar, pero dentro de su necesidad, ellos comparten de lo que reciben. Y uno de los refugiados nos envió a ese callejón que ustedes ven ahí, nos dijo, al lado hay un callejón que nadie ha llegado, lleguen ahí por favor. Y pudimos llegar, ahí hubo salvación también, repartimos higiene personal, meriendas, comida caliente. Eso es parte de los preparativos que estamos haciendo. Todavía tenemos mucho por hacer, todavía tenemos otros lugares que identificar. Queremos identificar necesidades, lugares donde verdaderamente no ha llegado, o lo que ha llegado, ¿verdad?, pues no es suficiente para que puedan recibir. Y como les digo, no es únicamente ir a llevarles algo, es ir a llevarle la palabra de Dios, que es la que permanece para siempre. Amén. Y esto no va Misiones Task Force, va la iglesia, la senda antigua. Vamos todos. Quizás usted no estuvo el lunes allí, pero usted ha orado, usted ha aportado, usted pertenece, es un solo cuerpo. Así que cuando vamos nosotros, vamos todos. Amén. Así que gracias, iglesia. Dios les bendiga. Precioso, ¿verdad, hermano? Se sigue trabajando, la iglesia trabaja, la iglesia dice presente, la iglesia consuela. Y llegaron un grupo después a la oración y pudimos compartir. También quiero decir, no tengo el video, pero se abrió ya la escuelita bíblica de Llorén Torres.
sube Kiara y Alwin, suban, porque Alwin ha estado con el ministerio de él en una guagua de mantecado junto con Antonio, repartiendo mantecado también en todas las comunidades, porque los niños siguen gustándole los mantecados. Y él ha estado yendo a la iglesia trabajando. Los bendigo, mi santo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Dios les bendiga. Pues Dios puso en nuestro corazón hace un tiempo comenzar unas escuelas bíblicas en el residencial con los niños, porque sabemos, ¿verdad?, que es el foco donde el enemigo está atacando muchísimo. Y nosotros pues queríamos ser una extensión de la iglesia en el residencial, y este lunes dio comienzo gracias a la aportación de muchas personas, que nos sorprendimos muchísimo porque muchas personas nos donaron materiales, meriendas, y se está haciendo el trabajo. Estamos bien emocionados por esto que dimos inicio, obviamente con la cobertura del apóstol. Y una de las experiencias que estaba compartiendo hoy en las redes fue una niña que cuando llegamos nos donaron unas bandejas de paella para los niños. Y paella, riquísimo. Los nenes son finos. Paella en Llorén Torres para la gloria de Dios por el Ministerio de la Senda. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Qué bueno. Pues unas personas llegaron con unas bandejitas para ellos, y al final una de las niñas se acercó a mi mamá, que está de maestra voluntaria, y le preguntó si podía llevarse comida para su mamá. Pues eso pues, nos aprieta mucho el corazón, porque hay mucha necesidad, mucha más de la que nosotros pensamos, y pues solamente hay que mirar al balcón de al lado para verificar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en realidad, y que la iglesia esté diciendo presente y marcando la vida de una generación nueva es lo que nos está moviendo a la calle, literalmente nos mueve a la calle. Así que la iglesia está extendida en Llorén Torres. Bendiciones, iglesia. ¿Cuándo vas a traer la guagua? Porque aquí hay una de niños. Vamos a coordinar al apóstol. Gracias al apóstol, ¿verdad?, por siempre darnos el visto bueno para hacer todo este tipo de actividades. Mira, yo quiero contar como testimonio. Todas las mañanas, apóstol, nosotros siempre, cada vez que nos levantamos, ¿verdad?, luego de orar y demás, prendemos el televisor para ver el programa de usted y verlo allá en el programa que sale en el canal, junto al fanático número 1, que es Tiago. Entonces, recuerdo que estos días y siempre estamos en nuestro hogar, ¿verdad?, y uno pensando qué hacer para salir y bendecir a la comunidad. Y recuerdo que mientras estábamos en preparativo, escuchando a la pastora predicando aquí en este mismo altar, la pastora viene y dice, ¿sabes qué? Si tienes una idea en tu corazón, hazla, lánzate, no esperes más. Y yo cogí eso para mí. Y recuerdo que pasó el momento de la tormenta y demás, y yo estaba ya inquieto. Para los que no saben, yo soy nacido y criado en Llorén Torres, y el amor que uno siente por la comunidad es algo increíble. Y estaba analizando qué hacer, qué cosas diferentes hacer, ¿verdad? Y recuerdo que un amigo me dijo, Alwin, cuando quieras utilizar la guagua de mantecado, cuenta conmigo, que vamos a cualquier sitio que tú quieras. Entonces yo recuerdo que estaba todo el mundo sin luz, estaba toda la gasolinera llena, yo recuerdo que pasé por residencial, todos los niños buscando ver qué hacer, y se me prendió el bombillo, como decimos por ahí, y llamé al hombre del mantecado y solamente lo puse en Facebook, y eso fue algo increíble, se volvió sumamente viral. Nos llaman de un canal de televisión oficial en Puerto Rico para ir allá y contar el testimonio, y eso fue algo increíble. Y es como decía Tiara, a veces uno tiene que mirar hacia el lado y ver la necesidad y la alegría de esos niños solamente recibiendo un mantecado. El fin de semana pasado estuvimos con Antonio, como decía el apóstol, visitando la comunidad también de Toa Baja. Este viernes estamos en Cataño, y nos han llamado muchos lugares para poder llevar sobre todo, ¿verdad?, este mantecado, pero también la palabra de Dios, y es una buena oportunidad para seguir llevando el mensaje. Así que yo pensaba que solamente iba a entregar mantecado, pero el viernes la persona que nos invita nos dice, Alwin, queremos que venga con la guagua, pero ya alquilamos guagua de sonido porque queremos que cante también allí en el residencial. Así que nada, seguimos evangelizando, y como decía Ivette, quizá usted no está, pero estamos nosotros allí representando a Dios y a la senda antigua, la iglesia Punta de Lanza en Puerto Rico. Dios los bendiga. Gloria a Dios, denle un aplauso. Qué hermoso. Nos gozamos, tenemos que escuchar lo que están haciendo nuestros hermanos para bendecir. Todos tenemos la oportunidad de un momento como el que estamos viviendo, que el que menos usted piensa tiene una necesidad muy grande. Y si en la iglesia local alguno de ustedes tiene una necesidad, no se quede callado, acérquese a alguno de los líderes, de los oficiales. Queremos bendecirle, porque a veces como que nos da pachón. No, hermano, si la nevera se vació, la luz no ha llegado, hay gente que todavía no tiene luz, pues mírelos ahí está Tiara, ahí está Ashley, miren eso, en Llorén Torres hay una juventud preciosa y hay futuro. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén.
Qué belleza. Alwin, prepara asunto, ya. Entonces, mire que esa es la mamá de Tiara. Pastora también está bajo esta cobertura y su papá. Son gente linda, para mi gente. Eso me gustó, eso es para mi gente. Ese es el video de él, ¿verdad? Muy bien. Estamos bien contentos, agradecidos de lo que Dios está haciendo. Siga disfrutando y siempre le vamos a mantener al día de todo el avance que está haciendo la iglesia. Y queremos también felicitar a Migdalia. Llegaste rapidito. Estuviste en República Dominicana, ¿verdad? ¿Dónde es que tú estabas allá? Villa Altagracia predicando. Te vi ahí con todo predicando. Que Dios te siga usando y cubrimos a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie porque yo quiero entregar esta parte tempranito, porque yo quiero escuchar al pastor, al doctor Noel Santiago. Qué bueno verte en la casa del Señor. Mientras vamos llegando, todavía hay gente, hay mucho tráfico, yo no sé lo que pasa, pero la carretera está. Qué bueno es vivir en la ciudad de bendición. ¿Cuál es Pastorato Alta? Aleluya. No hay que, digo, Bayamón también, gloria a Dios. Y vamos a orar. Y yo le voy a pedir al pastor Rafa, pasa por acá, creo que hoy estuvo en la mañana precioso. Tommy estuvo ministrando ahí, Pastor Tommy, te amamos, te bendecimos. Y estamos agradecidos del Señor, realmente bien agradecidos. Y vamos a prepararnos para honrar a Dios, porque mientras hay alimento en la casa, podemos bendecir a otros, podemos darle a otros. Tan importante es que nosotros seamos sensibles a la necesidad de otros, porque Jesús dijo, a los pobres siempre lo vamos a tener con nosotros, porque eso de erradicar la pobreza no es real. Jesús lo dijo y yo sé que es así. Pero si hay alimento en la casa y honramos al Rey, créame que Dios se va a desatar de una manera especial sobre tu vida y podrás bendecir a otro. Amén. Vamos a orar. Prepare su mejor ofrenda. Tenemos hoy un gran predicador, un embajador, quien honramos al apóstol Noel. Que Dios te use. Y queremos que usted sorprenda a Dios con una ofrenda de domingo. Un amén por acá. Que usted sorprenda a Dios con una ofrenda especial, vamos. Hay gente que está esperando por usted y por mí y podemos llegar, como muy bien decía la misionera Ivette, Tiara, Alwin, usted donde no llega a su paso, llega a su peso. Haga algo, acérquese no con menos de 20, 50, 100 dólares para que usted pueda aportar en las próximas pisadas que dará la senda antigua en los diferentes multiministerios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solo Dios bendice al dador alegre, la Biblia lo lleva más allá, dice Dios ama. Y al que ama lo bendice, y al que ama lo protege, y al que ama lo cuida. ¿Alguien dice amén? En el nombre de Jesús, traiga su mejor ofrenda. Mientras usted la trae, yo oro. Padre, bendice al dador, aquel que puede dar, Señor, que puede extenderse a través de la ofrenda para poder mantener, Señor, las comunicaciones de este ministerio, el sistema operativo de este ministerio, esta visión que por 40 años ha estado impulsándose a favor de nuestra nación y de otras naciones. Y siempre tendrás al ofrendante, siempre habrá una mujer ofrendante, siempre habrá un hombre de Dios ofrendante que puede cargar con la visión, cargar con la parte económica para nosotros extendernos. Y vas a bendecirnos porque tu palabra lo dice, te vas a manifestar porque tu palabra lo dice. Así que traiga su mejor ofrenda, hágalo a través de las diferentes plataformas de poder ofrendar y sabemos que Dios le va a bendecir. Tenemos a la senda worship para ministrar en una adoración. Muchas bendiciones. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, yeah, misericordioso.
Tú has sido fiel. Tú has sido bueno. Tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel. Cántalo. Tú has sido bueno. Tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Quieres seguir cantando, ¿verdad? Pero yo le he pedido a los Senda Worship, siempre los tenemos y siempre es un privilegio adorar. Pero yo le pedí a Alwin Vázquez para honrar a Dios y bendecir a Pastor Rafa, a su esposa y al apóstol Noel, que adorara al Señor con uno de esas alabanzas. ¿Cuántos quieren escuchar a Alwin? ¿Cuántos quieren escuchar a Alwin? Pues vamos a escuchar a Alwin. Adelante, Alwin. Gracias, Senda Worship. Bendiciones nuevamente, iglesia. Mire, vivimos en un tiempo sumamente difícil, complicado, y en este último tiempo, los que saben siempre y siguen velando el ministerio que Dios nos ha entregado, se puede sentar. Siempre hacemos canciones que van acorde con todo lo que está pasando. Y últimamente, pues se estaba hablando y diciéndole a las madres que lo que tienen en el vientre no es nada, que si quieren tomar la decisión de perderlo, pues que lo hagan. Y yo recuerdo haber escuchado un testimonio en la emisora de radio que me impactó muchísimo, y andaba con mi esposa y ambos estábamos con los pelos erizados, y recuerdo que llegué a casa y salió este tema titulado No lo hagas. Cuando vamos a la palabra dice: antes que tuvieses en el vientre te conocí. O sea, que lo que tú tienes en el vientre, quiero decirte, es algo sumamente importante para Dios, y que si tú estás en algún momento considerando tomar la decisión de perder lo que tienes en el vientre, por favor, mamá, no lo hagas. Es la primera vez que la canto aquí, la voy a cantar. Es mi más reciente sencillo. Dice así. Súbelo, maestro. Habrá un pueblo que cree en la vida en esta noche. Habrá un pueblo que cree que Dios es real y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. No sé dónde estoy, tampoco sé cómo llegué, pero siento seguridad, aunque algo raro escuché. La voz que siempre oigo dice que quiere tenerme, pero casi convencida que también quiere perderme. Y no entiendo si yo no pedí llegar, pero ahora que estoy aquí porque me quieren despreciar. Se supone que donde estoy sea el lugar más seguro, pero siento que cada vez más todo se torna oscuro. Ven, trata de escucharme, no quiero causar problemas, pero siento necesario resolvamos este tema. Sí, porque puedo sentir y ya se ve claro el panorama. ¿Por qué no lo confirma mirando el sonograma? Y verás que algo puede suceder. Solo espero con ansia que cambies de parecer. Quiero tener el derecho que todos han tenido. Te lo pido, madre mía, déjame nacer. No lo hagas, por favor, mamita. Todavía mi corazón palpita. Dime por qué me quieres matar, si solamente yo quiero amarte. No lo hagas, por favor, mamita. Todavía mi corazón palpita. Dime por qué me quieres matar, si solamente yo quiero amarte. No lo hagas, mami. Bloquea todas esas voces, solo buscan beneficio, ni siquiera te conocen. Te amo aún sin verte, permítete lo demuestre. Al sentir mi corazón al tuyo cuando me recueste, permítemelo, por favor, te lo estoy rogando. Quiero verte sonreír al verme en el parque jugando, y en las noches de tormenta esconderme en tus abrazos. Pero no será posible si hoy no me haces caso. Velártele contigo durmiendo en tu lecho. Quítame la vida porque dicen que eso es un derecho. Dicen que
nadie se meta porque es tu decisión, pero ojalá puedan sentir como grito en el corazón. Te pido por favor que me dejes vivir contigo de la mano. Hay historias por escribir y verte entusiasmada con mi cuento favorito, y tu mirada sea el sueño con el que quiera dormir. Y espero que lo que expreso te haya conmovido y en un par de meses ya haya amanecido. Qué irónico es pensar que todos los que apoyan esto, increíblemente todos hayan nacido. No lo hagas por favor, mamita. Todavía mi corazón palpita. Dime por qué me quieres matar, si solamente yo quiero amarte. No lo hagas por favor, mamita. Todavía mi corazón palpita. Dime por qué me quieres matar, si solamente yo quiero amarte. Y una vez más, si crees en la vida y en lo que Dios creó, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios lo bendiga. Levantando la voz, diciéndole sí a la vida y defendiendo. Wow, 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 wow. Gloria a Dios. Sé que va a ser un tema y es un tema que va a traer mucha conciencia. Wow, poderoso. Te felicito, Alwin. No me habías dicho de esta nueva bendición. Nos ponemos de pie y recibimos en esta noche a una persona que amamos, que estimamos, un amigo, que Dios le entregó la ciudad de Perth Amboy y allí está haciendo un trabajo extraordinario junto a su amada esposa, los apóstoles Santiago, y para mí es un honor tenerle con nosotros. Y con nosotros el apóstol Noel Santiago. Adelante. Dele gloria al Señor. Amén, amén, amén. Gracias, apóstol. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto le dan honra y gloria a Dios? El único que merece la adoración. Amén. Puede sentarse. Qué bendición para mí siempre. Obviamente es un privilegio poder estar acá. Y tengo siempre vívidas memorias de momentos muy especiales que Dios nos ha regalado cuando hemos estado en esta casa, en ocasiones para impartir y en muchas ocasiones para recibir. De hecho, he recibido unas palabras proféticas, a veces muy privadas, que en esta casa, no siempre por los que están ministrando, sino por personas que Dios ha usado, que toda palabra que se ha soltado acá, cuando yo vengo a recibir, Dios la ha hecho real y se ha cumplido. Porque ¿cuántos saben que hay una atmósfera diferente en esta casa? ¿Cuántos saben que hay una atmósfera diferente en esta casa? Yo soy un embajador de un mensaje que yo predico y que yo vivo. Y es que la atmósfera que yo vivo, yo la establezco. Usted es responsable por su propia atmósfera. Y por eso siempre mis mensajes van en esa línea, para romper todo sentimiento de victimización, de dependencia, de esperar que otro haga por mí y empoderar a la gente. Obviamente contentísimo porque la idea de venir acá, apóstol, era porque quería que el apóstol Rafael y su amada esposa, la profeta Ana, pues vinieran por primera vez a Puerto Rico y la primera parada fuera esta, porque llegábamos miércoles, sabía que había servicio y quería que ellos vieran, porque una cosa es lo que uno oye y ve a través de las redes o televisión y otra cosa es lo que uno ve. Así que gracias por acogernos y gracias, apóstoles, por acompañarnos. Ellos y nosotros venimos en una misión con una obra que estamos apoyando el fin de semana, pero qué bueno que estamos aquí para bendecir esta nación. Bien, voy rápido a la palabra, inclusive me puse tiempo, porque soy bien exigente con el tiempo con mis pastores y lo mismo que le digo a mis pastores me digo a mí mismo. Después de cierto tiempo, si usted no ha terminado, ya usted perdió la audiencia. Entonces, pues soy exigente con eso. Pero quiero compartir una palabra. ¿Cuántos están preparados para una palabra? Es una palabra que Dios puso en mi corazón y la titulé 4 pasos para romper ciclos y tomar herencia. 4 pasos para romper ciclos y tomar herencia. Esta palabra me caló personalmente porque recuerdo y le comenté al apóstol Wanda en una comunicación que tuvimos que terminando María, Dios me permitió el privilegio de estar acá y de poder compartir una palabra que tenía que ver con empoderamiento, con reconstrucción de murallas un domingo. Y no lo vi como algo normal, sino como una diosidencia
que Dios nos permite en esta ocasión estar acá. Así que para eso yo le voy a pedir que usted vaya a su Biblia. Prenda su Biblia, abra su Biblia, lo que usted haga. Pero en Números 27, versículo 1 al 4, yo quiero extrapolar una base bíblica de 5 mujeres. Diga conmigo, 5 mujeres. 5 mujeres que rompieron patrones. Porque en la Biblia encontramos familias, mujeres, hombres, hijos, quienes retaron y determinaron una cosa: que repetir patrones destructivos culturales, familiares o religiosos no era para ellos. Y para eso yo te quiero compartir esta palabra que se encuentra en Números capítulo 27, versículo 1 al 4. Lo vamos a hacer textualmente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran, vea esos nombres: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5, diga conmigo 5. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ahora viene la reclamación, el reclamo de ellas. ¿Por qué? Alguien diga conmigo, ¿por qué? O sea, unas palabras que conllevan y tienen una connotación de una explicación que se exige. Y dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad. Alguien tiene que decir: dame mi heredad. Vamos, dígalo pero con fuerza: dame mi heredad. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Yo quiero compartir esta palabra. Por supuesto, traigo saludo de la pastora Aide, mi esposa, por la gracia de Dios. Tenemos 4 nietos que están en la Florida, oramos por ellos. Nuestros 2 hijos están en la Florida. Mi mamá de 84 años camina 4 millas, 3 y 4 millas todos los días. Así que oramos por ella y oramos por mi hermana que también, y unos sobrinos. Así que cubrimos a la Florida. Pero hemos estado pendientes a Puerto Rico y todo lo que ha pasado, en todo el sentido de la palabra. Y esta palabra la sentí en mi corazón y la comparto con ustedes. Yo quiero hacer un llamado a los insatisfechos. ¿Quiénes son los insatisfechos? Son la gente que quieren más. Son aquellos que prefieren no hacerse parte del corillo, que practican la quejabanza en vez de la alabanza. Es el tipo de persona que no niegan su situación. Son reales con lo que estén enfrentando, pero antes de quejarse buscan soluciones, y en vez de añadir al problema se hacen la solución del problema. Y más cuando esas personas están en Cristo Jesús. A esa gente insatisfecha yo les quiero hablar. Porque esta historia, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, específicamente diciendo que las historias que encontramos en la Biblia están ahí para que sirvan para nuestra enseñanza. Y cuando usted busca las historias, cualquier historia del Nuevo Testamento, Viejo Testamento, usted puede extrapolar, sacar unas verdades que sirven como principios. Y estas son 5 mujeres que se cansaron. Yo quiero hablarle a alguien que se cansó. Yo quiero hablarle a alguien que está hasta aquí. En inglés, you're fed up. Ya es suficiente. Alguien que diga conmigo, ya es suficiente. Independientemente de la gente que haya aquí presencial, hay una comunidad de gente que va a estar escuchando. Hay una gente que está a través de las redes. Hay alguien que posiblemente ni aún oiga este mensaje en este momento, pero lo va a escuchar a través de una grabación, a través de un video. Alguien Dios le va a retar a través de esta palabra, porque estas mujeres decidieron que ellas iban a retar los límites. Diga conmigo, retar. Y yo le pido al Espíritu Santo que te ponga dentro de ti esa capacidad de mirar lo que estás viviendo, casi desconectarte de quién tú eres y hacerte la pregunta: ¿es para esto que Dios me creó y que Dios me formó? Interesantemente, Alvin, ¿verdad? Se llama el muchacho que canta. Cuando escribe esta canción,
los que predicamos sabemos esto, que uno está con los sentidos sensoriales pendientes a todo lo que se mueve. Y cuando él se levanta a cantar esta canción, yo dije, eso es de Dios, no por un capricho, un deseo del apóstol que nosotros lo escuchemos, es que es parte de la palabra que Dios tiene hoy para alguien. Y él comienza en su canción diciendo, en el vientre de tu madre ya yo te había visto, yo te formé. Y dije, dice el salmista, que estaba entretejido y que allí sus ojos vieron su faz. Y más adelante dice que fueron escritas sobre él las cosas que luego él iba a hacer. Porque Dios es un Dios de propósitos eternos. Y la eternidad de Dios en nosotros no se mide por días, ni por años, ni por temporadas. Se mide basado en el tiempo de Dios, que es eterno. Tú puedes haber vivido toda una vida para un evento especial que tú eras el único que podía suplir esa necesidad. Y es a ti a quien yo te reto en el día de hoy. Estas 5 mujeres, número 1, es interesante porque cuando se nos presentan son 5 hermanas que operan adelantadamente con el número de gracia. Quiere decir que aunque estamos en Números, el capítulo 27, aunque estamos bajo la ley, ellas están adelantándose y por fe viendo que en la cruz del Calvario ya Cristo pagaría por los derechos que ellas estaban exigiendo adelantadamente. Hay alguien aquí que cree que no se merece lo que Dios tiene para ellos. Pero Dios te está diciendo, no es cuestión de que tú te merezcas, es cuestión de que mi gracia te lo supla. Porque la gracia no es lo que tú pagas, no es lo que tú te mereces, es lo que Dios decidió hacer por ti. Vamos, alguien que le crea a Dios. Y estas mujeres, además de eso, entienden que el ministerio quíntuple es el ministerio que trae plenitud. Esta es una casa que fluye en el ministerio quíntuple. Por eso los ministerios quíntuples, que somos apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y magisteriales, son ministerios que lanzamos a la gente. Por eso el muchacho joven con su esposa, con su bebé, con su familia, se van al lugar de donde salieron, porque siempre tu historia está conectada al propósito de Dios. Vamos, alguien tiene que decir, mi historia está conectada. Yo estoy convencido en mi vivencia que nada de lo que yo he vivido en mi vida es para desperdicio. Las buenas, las malas, las difíciles, lo que yo haya pasado, si estoy aquí, como dijo el apóstol Pablo, yo vivo en Él, yo me muevo en Él, yo soy en Él. Por lo tanto, todo lo que tú has vivido, aún tus errores, Dios los usa para un propósito de formación. Entonces, estas muchachas entienden que si están en esta situación, son 5, no es porque el papá no trató. Tuvo 5 mujeres, el papá trató. El papá sabía que además de eso, cuando busca el nombre de ellas, que ahí lo dice la Biblia, en ese versículo número 1 de Números, el capítulo 27, en el nombre de ellas implícito, en inglés y en el original usted encuentra la AL, significa que eso representa el nombre de Jehová. Lo cual nos enseña a nosotros que desde que tú naciste, el nombre tuyo que te dieron estaba conectado a un propósito. Y ellas dijeron, estamos viviendo esto, no tenemos derecho. Los derechos solamente lo tienen los varones. Mi papá murió, estamos en luto, estamos en crisis. Mi mamá murió, estamos en problemas. No hay nadie que esté con nosotros. Y para colmo, el sistema es injusto con nosotros. Tenemos algo que hacer. Pero recordaron que en su nombre estaba implícito el nombre de Jehová. Alguien tiene que entender esto. Cuando Dios te formó, sembró dentro de ti la imagen de Él en ti. Y Dios no desperdicia absolutamente nada. Con el temperamento que tú tienes, con las faltas que tú puedas hacer en la historia, con los errores que tú hayas cometido. Es interesante que Isaías, el capítulo 46, dice, yo soy el Dios que anuncia lo que ha de venir desde el principio.
Y dice, porque en el principio estaba yo llamando lo que iba a venir, y mi nombre es Dios fiel y verdadero, y yo lo haré cumplir. Yo quiero decirte que en todas tus crisis y situaciones, Dios estaba profetizando a dónde Él te iba a llamar a funcionar en el cuerpo. Interesante que el joven, y lo uso de referencia porque acaba de subir, entonces lo estoy aplicando. Pero es interesante que él mismo dice, yo me crié allí. ¿Y a dónde Dios lo lleva? Allí. Es interesante que yo vengo de una familia donde hay una historia de espiritismo. Y Dios me lleva a una ciudad donde hay una cantidad enorme de espiritistas. Y un día estoy yo en la iglesia, en la oficina con la pastora, y abro la ventana porque era primavera, y veo un hombre vestido de blanco. Y yo estoy escuchando que está en el teléfono y está diciendo, tengo un problema porque esta iglesia ahora se dedicó a orar a las 5 de la mañana y yo no me puedo conectar con mis clientes. Y cuando yo escuché eso, llamé a la iglesia y le dije, ahora no va a ser un día de oración a las 5, ahora va a ser toda la semana de oración a las 5. Porque Dios te conecta siempre con tu pasado. Y hay cosas en tu genética que tú ni estás consciente que tú las cargas. Y si es verdad que hay malicias, espíritus, historias, fuerzas que vienen a visitar a cierta familia con algunos tipos de pecados, también es verdad que hay un Dios poderoso que te rescata de eso y te usa a ti para cancelar toda maldición que el enemigo intencionó. Y yo no era un guerrero espiritual, pero se levantó un espiritista y el hombre de guerra dentro de mí se levantó. Y cancelamos los altares y la pastora y yo nos dedicamos a caminar toda la ciudad, cuadra por cuadra, declarando que toda plataforma, toda mesa de conferencia, toda situación, todo altar donde trataban de conectarse los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús caducaban, no tendrían éxito, porque Dios me estaba conectando, porque luego supe que mi abuela era visitada cuando mi papá era niño por espíritus que la activaban en su casa a dar vuelta y perdía la mente. Todo lo que tú has vivido, de donde tú llegaste, está totalmente conectado a lo que Dios estaba profetizando acerca de ti en medio de la crisis, la situación que tú no entendiste. Y por eso me gustan estas mujeres. Estas mujeres dijeron, tenemos un cuadro aquí clínico, está bien adverso, está bien difícil, pero tenemos un Dios que es más justo que lo que la ley dice. Y nosotros vamos a apelar. Y la Biblia dice que entonces Dios trabajó en ellas y algo sucedió. No operaban bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto el Espíritu Santo de Dios estaba dentro de la gente y operaba en la gente. Pero en el viejo pacto no, visitaba. Pero me parecería que se adelantaron al nuevo pacto, porque Pablo es el que escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ellas se adelantaron y dijeron, esta es la condición, no tenemos herencia, no tenemos hermanos varones, vamos a perder todo lo nuestro. La sociedad y la ley de Moisés que Dios se la dio es injusta, vamos a retarla. Pero oiga esa cita bíblica en la versión amplificada. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Hay gente que yo oigo de la iglesia, de las congregaciones, de gente de reino, que dicen, ay, que yo soy tímido. Rompe con esa palabra y ese vocabulario. Tú no tienes timidez. Tú lo que tienes es un espíritu de miedo. Tú lo que tienes es un espíritu de cobardía.
Pero tú llegaste a una iglesia que tiene lo que tú necesitas para romper todo espíritu de timidez. Porque esta iglesia no es una iglesia de cola. No es una iglesia donde estás pendiente a lo que otros hacen para emularlo. Tú llegaste a una iglesia donde no hay miedo. Aquí no había nada y mire lo que hay. No habían ido a otros pueblos, pero mire dónde están. No habían hecho introducción a los canales y a la televisión, pero yo he ido a países que me han dicho, yo oigo al apóstol Wanda, yo te vi a ti en televisión, gente hablando en otros lugares cuando no había nada, porque alguien se atrevió. Yo vengo a decir que Dios te trajo aquí para meterte una inyección. No importa la crisis, la tormenta o el huracán, el que vive dentro de ti tiene capacidad para decirle al huracán desaparece. Porque el huracán te puede rodear, pero no te puede dominar. Te puede rodear, pero no tiene que vivir dentro de ti. Si en caso cualquier cosa, hay un huracán del espíritu que comienza a activarse a favor tuyo. Y dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía o de miedo, pero nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de juicio sano, que significa dominio mental de voluntad. No hay un hombre, yo pensaba y manejaba esto a través de los milagros de Jesús. No hay una persona que Jesús tocó que no le cambiara primero la mente. Lo que la iglesia necesita es un cambio de mente. Porque nos dejamos llevar por lo que dicen los comentaristas. Nos dejamos llevar por lo que dice la gente, la política, el partido. Y la iglesia de Jesucristo no está limitada, ni tiene nada que ver con ningún partido. El único partido que a nosotros le respondemos es al partido del cielo. Ese es el reino de Cristo. Alguien que diga ouch. Estas 5 mujeres representan a aquellas personas insatisfechas que quieren más. Personas, líderes, iglesias, familias destinadas a romper patrones, a romper adicciones. Son en las constelaciones familiares donde se ponen en evidencia los patrones emocionales que seguimos debido a los ciclos sistémicos que heredamos por generaciones. Mi papá lo hacía así, mi mamá lo decía así. Eso es un dicho de mi familia, eso es un refrán. Yo soy la copia de mi familia. Pero si eso que tú dices es un patrón mental de conducta que va en contra de la palabra de Dios, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que hoy Dios levanta dentro de ti un espíritu de guerrero y de insatisfacción. No será la copia del fracaso de tu familia. Las lealtades familiares a patrones y a ciclos tienen que motivarnos a nosotros a romperlos. Especialmente cuando venimos a Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, los patrones, los ciclos repetitivos pasaron y todas son hechas nueva. En otras palabras, yo vengo arrastrando toda una historia mía. Cuando usted hace cualquier tipo de consejería, los que saben aquí de consejería, lo primero que usted hace es un biopsicosocial. Usted hace como un árbol genealógico y usted lo ve ahí. Usted ve los patrones que se repiten desde generación en generación. Pero eso usted lo cargaba hasta que llegó a Jesucristo. Cuando usted llega a Jesucristo, usted hace una raya y usted dice, de aquí hacia atrás era una historia, pero de aquí hacia adelante establezco yo la nueva historia. Alguien tiene que decir, estoy insatisfecho con mi historia y levanto un nuevo patrón. ¿Cuáles son las claves? Número 1, se incomodaron. Usted nunca hará nada a menos que usted no se incomode. Si a usted le gusta la mediocridad, siga en la mediocridad. Si le gusta la flojera, si le gusta el chisme, el bochinche, estar hablando y repitiendo como el loro lo que otros dicen, pues siga. Pero haciendo lo mismo no va a tener resultados diferentes. Nosotros somos llamados a ser una raza diferente.
una identidad diferente, una cultura diferente, mi vocabulario es diferente, mi historia y lo que yo hablo y predico tiene que ser diferente, mis acciones tienen que ser diferentes. Por lo tanto, en el nombre de Jesús tiene que haber en mí el deseo de cambiar lo que yo era antes. Ellas dijeron, tenemos una genética por dentro, ahí está la clave. Porque estas niñas entendieron que su papá y su mamá, al ponerle el nombre a cada una, donde tenía las sílabas del nombre de Jehová, número 1, implicaba que lo que ellos estaban viviendo no era lo que Dios tenía como plan. ¿O crees tú que lo que tú estás viviendo es exactamente el plan de Dios? Si tú lo crees, pues quédate haciendo lo mismo. Pero si tú crees que hay más, la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en qué. Mire mi hermano, lo que yo era ayer estaba bueno, pero lo que soy hoy, esta versión es mejor que ayer. Vamos, usted tiene que ser como vino bueno, que se pone mejor según pasan los años. O sea, es interesante, estaba pensando esto, apóstol, que cuando Jesús comienza el ministerio, mire qué clase de juego de palabras, ejemplo nos da. Comienza su primer milagro manejando vino. Y antes de ir a la cruz, se sienta ¿a qué? A tomar vino. Y vino es representante, ejemplo, tipo del Espíritu Santo. Y a la misma vez habla de la frescura nueva que nosotros tenemos que tener todos los días. Alguien tiene que decir, yo voy a vivir la mejor versión de mi vida. Lo que yo viví, el fracaso, los errores, las caídas, se acabaron. Las adicciones, toda situación escondida, se acabó dentro de mi vida. Y yo voy a vivir una vida plena delante de Dios, abierta a la luz. Mire los nombres. Maala, ¿sabe lo que significaba? Enfermedad. Segunda, Noa, ¿sabe lo que significaba? La que tiembla. Ogla significaba la que pierde. Milca, la esclava. Tirsa significaba los huérfanos. Pero Dios, alguien diga conmigo, pero Dios vino a cambiar nombres. Y yo vengo en el nombre de Jesús a profetizarle a alguien. Como te conocen a ti, no será como te van a conocer. Como hablaban de ti, no es como van a hablar de aquí en adelante. Yo vengo en contra de toda lengua que se ha levantado en contra de ti y la declaro inoperante. Y toda palabra falsa que se ha levantado en contra de tu testimonio, tu reputación, porque tú tienes una nueva identidad. Y si tú has luchado con tu propia identidad, hoy comienza un patrón nuevo para la gloria de Dios. Mire, ¿cómo lo cambió Dios? Cuando usted estudia la palabra, el nombre de cada una de estas muchachas tiene citas bíblicas paralelas que usted se da de cuenta que sus nombres fueron cambiados. No tengo el tiempo para explicarlo porque eso es una clase. Pero oiga, Maala se fue cambiada de enfermedad a evangelista. En otra palabra, yo antes estaba ciego, pero como me cambiaron el nombre, yo ahora veo. Representa a toda persona que ha cargado enfermedades. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de sanidad viene sobre ti. No te conformes a la enfermedad. No, le cambiaron el nombre de la que tiembla, la nerviosa, la que carga enfermedades psiquiátricas, depresiones, ansiedades, suicidios, adicciones, y se lo cambiaron a descanso y reposo. Alguien tiene que decir, yo voy a entrar en el descanso de Dios. Número 3, Ogla, la que pierde. Hay gente que se pasa perdiendo, no salen de una y caen en otra. Hacen un negocio acá, le caen mal y terminan en otro y aquel peor. Pero oiga, hay una palabra de restauración hoy. Tú llegaste a una iglesia que es profética, porque a ella le cambiaron el nombre. Aquella que antes perdía las cosas y era pobre, pero ahora entra en crecimiento, madurez y prosperidad. Alguien tiene que arrebatar esa palabra.
Porque tú has luchado, tú has sembrado, tú no ves el recurso, tú no ves lo que está pasando hasta que Cristo viene y tú le dices, me cansé de este patrón, de este ciclo, de esta rutina, pero ahora yo voy a declarar sobre mí mismo. ¿Sabe quién es el mejor profeta sobre usted? Usted mismo. Decía un amigo de nosotros que falleció de aquí de Bayamón. Y decía él, un día estábamos hablando, y decía él, yo me oro en el hotel, cuando iba a la iglesia nuestra a predicar. Yo me oro en el hotel, yo me pongo las manos, me aseguro que esté la cama atrás y yo mismo me tumbo. Y después yo mismo me levanto. Usted es su mejor profeta. Comience a profetizar que todo lo que usted había perdido, ahora usted lo recobra en el nombre de Jesús. Que las riquezas del impío están preparadas para los justos. Que usted es merecedor. No porque usted haya hecho tal cosa. Es que Cristo lo hizo todo. ¿Para qué? Para darle a usted la vida que usted merece como hijo de Dios. Yo cancelo en Puerto Rico todo espíritu de dependencia, de miseria, de pobreza, de estar mirando a que otro te salve. No, Dios te restaura a ti y te pone dentro de ti lo necesario para prosperar tu camino. El peligro suyo y el mío es que creamos la palabra de Dios. Yo la creo. Yo una vez prediqué aquí un mensaje acerca de Isaac. Cuando llegó en tiempo de desierto, la apóstol estaba en República Dominicana. Y ella me pidió que yo le cubriera. Y yo prediqué ese mensaje acerca de Isaac, porque en el caso del papá, cuando vino la hambruna, se fue a Egipto. Pero a Isaac Dios le dijo, no, quédate en tierra donde hay hambre, donde no hay productividad, y siembra. Ay, ay, ay. Siembra donde no hay productividad, porque la genética la tienes tú. Se le vas a dar a la semilla y la semilla va a cambiar el terreno. Alguien tiene que decir, yo voy a cambiar a Puerto Rico, mi familia, mi estado. Alguien tiene que decir, dentro de mí está la genética para provocar el cambio. La cuarta era Milca, era esclava. Habla del legalismo, del abuso sexual, del abuso emocional, del abuso físico, del divorcio, de la violencia doméstica. Pero mire cómo se le cambia el nombre a reina, princesa. Oiga, cuando la gente esconde y reprime las cosas y no las maneja abiertamente delante de Dios y bajo dirección de un liderazgo pastoral, y lo que hace que lo reprime, usted guarda cosas oscuras y nunca Dios trabaja en la oscuridad. El único que tiene derecho a trabajar en la oscuridad se llama Satanás, porque él es el padre de lo que es el reino de las tinieblas. Y tú has sufrido situaciones y nunca las has manejado. Y quieres usar, perdone como lo voy a decir, voy a ofender a alguien, de magia espiritual, que pasas al frente, te tocan la mano y te ponen la mano, te caíste y ya todo está resuelto. Eso no funciona así, porque una iglesia de reino a un demonio lo reprende y no le da terapia, pero una iglesia de reino a un tremendo caos y trauma le da consejo, le libera y luego le ministra, porque a los traumas usted no los reprende, usted los trata. Deje de estar escondiendo las cosas, manéjelas con ellas, hágase un experto en ellas, porque esta nena, que yo le digo nena, se llamaba Milca, tenía cantidad de situaciones porque era la esclava de sus experiencias traumáticas. Ahora Dios le cambia el nombre a reina, a abogada, la que defiende al otro, a la víctima, identidad de realeza y maestra. Estas 5 nenas no eran cualquier cosa. Estaban insatisfechas, se molestaron, el celo de Jehová las consumía. Y la última, Tirsa, diga conmigo, Tirsa, representaba a los atados espiritualmente y se le cambió el nombre a placentera, a plenitud, a presencia, herencia y gobierno apostólico. Rápido. Las constelaciones familiares se ponen en evidencia por tu comportamiento.
Y aunque tú no lo creas, lo que tú hablas, dices y vives, se lo pasa a las próximas generaciones. Por eso ellas hicieron lo primero. Número 1, entendieron que había algo más grande dentro de ellos. Número 2, se levantaron y se fueron a la iglesia, la senda antigua. ¿Dónde está eso? Se lo voy a enseñar. Número 1, dice el versículo 2, y se presentaron delante de ¿quién? De Moisés. ¿Quién era Moisés? Caudillo, profeta. ¿Qué es y qué representa un pastor para ti o una pastora? Ese es tu Moisés. Claro, es a Dios a quien tú sirves, pero Él va a usar a alguien. ¿Quién los libertó de Egipto? Dios. ¿Pero a quién usó? A Moisés. Cuando tú llegas al lugar correcto, alguien tiene que decir, estoy en el lugar correcto. Vamos, alguien tiene que gritar, estoy en el lugar correcto. Alguien tiene que ponerse de pie y gritar, estoy en el lugar correcto. Yo una vez le estaba, siéntese porque me entusiasma y ya tengo que terminar. Pero oiga, apóstol, estaba dando una terapia a una muchacha y su historia, yo vi miles de casos, porque yo supervisaba una agencia de abuso de menores, etcétera, etcétera. Y vi miles de casos, miles de evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, sociales, de cuánta cosa había. Y yo tengo una lista como de 5 o 6 casos que para mí son los más, que los guardo adentro, oro por ellos, porque son como los más difíciles. Y estoy dando a una mujer sobreviviente de abuso sexual. Y le estoy dando pues un proceso terapéutico a sobreviviente. En ese proceso le digo, háblame. Y entonces yo le dije, me pongo en la silla como si fuera yo, tu papá. Háblame. Entonces ella venía como con una forma tan linda, tan dócil. Y de, mira, tú puedes engañar a otro, tú no tienes coraje. Tú no tienes coraje por lo que te pasó. Tú te acostumbraste a vivir con tu dolor. Y hay gente que le gusta vivir con dolor porque así la gente le coge pena. Y después vienen a la iglesia y el concepto que tienen de Dios es un concepto de un Dios que le viene a pasar la mano. Y que todo está bien. Todo no está bien. Yo le dije, yo tengo que ver algo. Me levanté de la silla. Yo no soy tu papá. Tú tienes que hablarme a mí como si yo fuera tu papá, pero te tiene que dar coraje. Yo no veo llanto, yo no veo coraje, yo no veo nada. Y la Biblia, en proceso terapéutico, la Biblia dice, airaos pero no pecáis, pero te tiene que dar coraje. Te violaron, cogieron, interrumpieron tu desarrollo. Y tú me vas a decir que a ti no te molesta nada. Para que tú saques eso, no es que vas a hacer una regresión, pero tú tienes que hablar de eso para que salga a la luz. Y ahí nosotros te desmitificamos, te sacamos las mentiras que aprendiste, porque el valor tuyo no es que eres un pedazo de pieza sexual. Y ese mensaje te lo dieron en la violación. Cuando yo le dije eso, esa muchacha comenzó a gritar y a llorar y a decir palabras. Tengo coraje, y gritar hasta que se tiró al piso. Y eso era lo que yo quería. Yo quería ver que había un rompimiento interno, un clamor, que tú le pidieras a Dios que visitara el lugar de tu dolor para que toda oscuridad se fuera, porque no puedes dormir por la noche mientras tienes lugares oscuros. Satanás te visita, te dan todo tipo de enfermedad, te despierta, parece que estás reviviendo, pero cuando lo sacas a la luz, esas cosas, esos nightmares, esas cosas salen y terminan. ¿Por qué? Porque en Cristo eres nueva criatura y Satanás no tiene derecho a buscar y visitar lugares oscuros porque ya no los tiene dentro de ti. ¿Qué hicieron ellas? Se presentaron delante de Moisés, el hombre de la palabra. Número 2, sacerdote Eleazar representaba presencia. Tú tienes que ser parte de una iglesia donde haya presencia. Cuando yo comencé la obra, que yo pastoreo, 30 años pastoreando, yo venía de una iglesia que todos los domingos yo ministraba a 700 personas. Cuando yo comencé con mi esposa la obra, eran 8. Y vino un hermano de la otra iglesia y me visitó. Y me dice la esposa, ¿sabe lo que me gusta? Que la misma pasión que usted tiene para enseñarle y predicarle a 8 es la que usted enseña cuando son 700 personas. ¿Por qué te digo esto? Porque el fuego tiene que estar no en el tamaño de la iglesia, sino en el tamaño del fuego que hay en el altar. Si tú vas a una iglesia y los demonios se sientan y no pasa nada, tú estás en el lugar incorrecto. Pero ellas fueron a donde, a Eleazar. ¿Qué hacían los sacerdotes?
activaban la presencia de Dios. Si en tu casa no hay presencia, estás en el lugar incorrecto. Luego fueron a los príncipes, no tengo tiempo para explicarlo, se me acabó el tiempo. Y luego fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y hablaron. Y la pregunta para ti es, ¿a dónde tú vas en medio de tus crisis? ¿A quién tú escuchas? Oye, yo tengo una lista de gente que posiblemente te están hablando, pero te lo dejo así como una idea. ¿Tú estás escuchando a los reggaetoneros? ¿Tú estás escuchando a la gente que paralizan el país completo para dar mensaje en contra de las mujeres, los niños, en cuanta cosa? ¿Tú estás escuchando eso? Hay creyentes, apóstol y familia que estamos aquí, creyentes que se conocen toda la lírica de todas las canciones de esta gente. Lo que tú oyes con el tiempo te define. Porque comienzas como el loro a repetirlo y en tu subconsciente se sembró ahí como una semilla. ¿A dónde tú vas? Estas nenas se levantaron, sabían que había algo malo, que había algo más, estaban incómodas. ¿Y a dónde fueron? Al lugar de la presencia de Dios. Número 3, reconocieron y no escondieron ni reprimieron su historia. Y oiga esto, porque lo toco rapidito. Usted no tiene que reprimir el hecho, ese no es mi mensaje, que esta nación, este país acaba de pasar por una crisis. Es una verdad. Lo mismo pasó con María, lo mismo pasó. O sea, escribió uno de los líderes de aquí, escribió recientemente en un periódico que yo lo leí allá, que lo menos que podíamos hacer como iglesia es devolverle la esperanza a la persona que tuvo pérdida durante este huracán. No hay duda que fue un huracán. La pregunta es que si te vas a quedar estancado en el huracán. No te puedes. O sea, quien establece la pauta en Puerto Rico, con todo el respeto al señor gobernador y a toda esa gente política, no son ellos. Cuando Elías estaba, no era Jezabel, no era Acab. ¿Sabe quién establecía la pauta? Elías. Cuando él dijo no va a llover, ¿qué pasó? Se cerraron los cielos. Cuando él dijo sigan clamando a Abel, si baja fuego, y se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que él era la autoridad sobre la tierra. Y cuando él clamó, bajó fuego. Entonces tú me vas a decir que tú estás pendiente, con todo el respeto. Usted debe de honrar a la autoridad, debe de orar por ellos, porque si están ahí es porque están establecidos por Dios. No se meta en pugnas políticas de aquí y de allá, porque al fin de cuentas nada de eso es importante. Lo más importante es Él. Pero usted está para que sea cabeza. Usted está para que profetice a los cuatro vientos. Usted está para que hable bien de Puerto Rico. Puerto Rico es la isla del Cordero. De aquí han salido hombres y mujeres poderosos a todas las naciones. Usted es el próximo. Yo declaro sobre usted que si usted tiene ministerio, Dios abre puertas. Que Dios lo invita a usted. Dios lo invita a usted a otros lugares. Porque no todo el mundo tiene el privilegio de sentarse en una casa donde se le dé filete miñón. ¿Qué hicieron con su luto? Lo procesaron. Ellas dijeron, no nos quedamos en esto, porque la maldición de nuestra familia la cargó Cristo en la cruz. La llevó por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Nos libró de la maldición. Condenó toda maldición y activó la bendición. Alguien tiene que decir, yo soy bendecido. En Deuteronomio 28, te bendijo y te exaltó sobre todas las naciones. Te bendijo en la ciudad y en el campo. Te bendijo el fruto de tu vientre, el cántico de nuestro hermano Alvin. Será bendita tu canasta y tu alteza de amasar. Bendecido al entrar y al salir. Te protegió de tus enemigos. Te bendice en todo aquello que emprenda. Se te confirmará el pueblo santo como pacto. Y Dios te llamará con un nombre que viene de Él. Y tú estás hablando crisis. Termino. Mire lo que dice. Ya conmigo, cuarto punto. Los 3 puntos y pasos anteriores activaron el resultado. ¿Cuál es el resultado?
Tú creas tu propia atmósfera con lo que crees y lo que haces. Y tú pones demandas sobre lo que ya Dios prometió. Es tu responsabilidad. Yo tengo 4 nietos. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mis nietos son bendecidos. No me interesa papá, mamá, tío, abuelo, me interesa yo. ¿Por qué? Porque Éxodo, el capítulo 34, nosotros lo repetimos como el loro, como el papagayo. Dios visitará la maldad de los padres a los hijos, a la tercera y cuarta generación. Pero el versículo 7 nunca lo repetimos. Pero Dios es un Dios de misericordia que te bendecirá, tendrá misericordia de ti, te perdonará y te bendecirá hasta 1000 generaciones. Yo activo la bendición de 1000 generaciones porque yo decreto esa palabra sobre mí. Usted también. Declárelo sobre los hijos, sobre los nietos, sobre aquellos bisnietos que usted a lo mejor ni ha visto ni verá. Pero usted decide qué va a seguir con el mismo patrón. Oiga, ellas dijeron: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad. Así me gusta la gente. Demanda, exige, no te quedes callado. Como dijo el salmista: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cuando los padres terrenales reciben en su hogar a los hijos de nuestro Padre Celestial, asumen la responsabilidad, oiga esto, de amarlos, valorarlos, enseñarlos, guiarlos y activar una nueva herencia. ¿Qué tú activas sobre tus hijas? Porque ahí dice que herencias son. Somos herederos de Dios únicamente por causa de Jesús. Porque todo lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, y la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y en el nuevo pacto, Efesios 1:11 dice: en él, alguien diga conmigo, en Cristo, asimismo obtuvimos herencia, habiendo sido predestinado. Papá, mira eso, ya yo fui predestinado. ¿Para qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para darme herencia. Esas nenas dijeron: ¿sabe qué? El cuadrito que tenemos aquí no se parece al Dios que conocemos. Y aunque no tengamos toda la revelación del nuevo pacto, nos metemos en el nuevo pacto anticipadamente. Activamos la cruz de Cristo. Somos 5, número de gracia, y me vas a dar herencia aunque yo sea una mujer. ¿Alguien quiere romper patrones mentales? ¿Alguien quiere romper patrones religiosos, culturales, familiares, destructivos, que hoy dicen, se atreven a decir conmigo: basta ya? Diga conmigo: basta ya. Te atreves a los que tienen hijos que no quieren que vivan lo que la sociedad y los artistas de la calle le enseñan y le dicen, se atreve a decir: basta ya. Los que creen que todavía Dios cambia naciones y a Puerto Rico también, usted se atreve a decir: basta ya. Los que quieren activar las bendiciones y no maldiciones sobre 1000 generaciones, se atreven a ponerse de pie y gritar: basta ya. Te termino con lo que dice. Mire qué sencillo. Esto es que la palabra de Dios. O sea, me acabó el tiempo. Por eso dice 000. Pero mire lo que dice el Salmo 1. Desde pequeño mi papá me enseñó, me exigía. Mi papá tenía muchos errores, pero una de las cosas que no eran errores es que me obligó a aprender la palabra. Lo menos que él se pensaba es que esa palabra la iba a sembrar aquí, y que esa palabra no solamente me iba a transformar a mí. ¿Cuántos saben que la palabra transforma? Este asunto que deje que el Estado le críe a sus hijos, rompa eso. Usted permite que vean televisión, enseñe Salmos. Un día mi hijo, y ya estoy cogiendo robado un segundito, pero un día mi hijo fue a la escuela y me llamaron y me dice la maestra, primer grado: yo sé que usted es un pastor, yo sé que trabaja para el gobierno, pero yo le he enviado mucho yellow slips, que es un color para decir que hay algo malo, y yo veo que usted lo firma, pero yo estoy preocupado porque el nene no somete todas las asignaciones.
Y yo le dije, déjeme ver los papeles que se firman con mi nombre, porque yo no he recibido ninguno. El nene mío de primer grado aprendió a falsificar mi nombre y mi firma. Ese nene hoy tiene 38 años. ¿Cuántos años tiene? Mire la disciplina que yo le dije. Te sientas, sencillo. No hay coraje, no hay nada. Lo menos que tú puedes ser es un niño mentiroso y un adulto mentiroso. Y tú no puedes engañar. Y yo quiero que me escribas, aprende a escribirlo bien, 100 veces. ¿Cuántas veces? Lo que dice Proverbios 28:1. ¿Alguien lo sabe? ¿Sabe lo que dice? Que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el hombre recto tiene las fuerzas del búfalo. Pregúntele a mi hijo que tiene 38 años si se conoce esa cita o no. Porque la disciplina no fue un fetazo. Pegarle a un niño es la forma fácil de usted castigarlo. Enseñarle un principio es la forma responsable de un padre que ama. Mire qué sencillo esto, mire. Salmo 1. Bienaventurado. Diga conmigo, muchas veces feliz. El varón que no anduvo en consejo de qué. Vamos, dígame, eso no es de primer grado. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto ¿a qué? A su tiempo. Es tiempo que dé fruto. Y todo lo que haga prosperará. Te termino con esto. La acción de las 5 nenas obligó a Moisés. ¿A quién? A llevar su causa delante de Dios. Y Jehová respondió. O sea, yo le hago la pregunta. ¿Cuándo tú te has parado en la brecha en tu casa, en la sala? ¿Y cuándo tú has obligado que el cielo te conteste a ti? Y estamos en la gracia. Y estas nenas no conocían gracia. Y Dios le dice a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellos. ¿Qué pasó? Dios cambió lo injusto por lo justo por causa de 5 nenas que estuvieron insatisfechas con lo que estaban viviendo. Mi hermano, si eso no te ministra a ti aquí en Puerto Rico. Nosotros hablamos y escuchamos tanta queja, tanto asunto, que si el gobierno, que si aquella que nos representa se me olvida lo que es, la comisionada, que si el gobernador, que si el presidente de tal asamblea o del senado, lo que sea, que si el otro, deje esa vaina en buen dominicano. Ninguno de ellos tiene que ver con usted. ¿Usted sabe quién tiene que ver con usted? Usted mismo. Asumamos responsabilidad. Digamos, ¿sabe qué? Yo estoy insatisfecho y yo voy a obligar que el cielo se abra a mi favor. Y yo voy a ir al lugar correcto. Yo me voy a parar al frente de la iglesia cuando hagan llamado. Mire, en una ocasión, y Dios es testigo, cada vez que yo vengo aquí, no importa quién predique, yo paso al frente. Y cada vez que piden ofrenda, yo me levanto a dar. ¿Por qué? Porque yo quiero más. Yo no estoy satisfecho. Yo siembro en mí mismo porque yo soy el activo más importante. Eso lo eres tú. No esperes de otro. Siembra en ti. Ayúdate a ti mismo. Aprende algo nuevo. Lee la Biblia. Lee los proverbios. Apréndelo. Expande tu mente. Lee libros nuevos todos los meses. Que sean de fe. ¿Por qué? Porque así cambian los patrones destructivos por nuevos sistemas de palabras y ciclos de bendición. Yo le hago un reto. Todos los padres cansados con las condiciones o lo que están viviendo sus hijos, pasen al frente. Todos los padres y las madres
cansados con lo que está pasando aquí en esta sociedad, en las escuelas, en lo que dice el gobierno, pase al frente. Todo el que sabe que hay más dentro de usted que no se está manifestando, pase al frente. Todo el que quiere manifestar más y quiere ver prodigios, milagros y un nuevo curso en su vida, la bendición de 1000, pase al frente. No es que hay magia pasando al frente, es que demuestra una actitud de que, Señor, yo quiero más. Estoy insatisfecho, yo pongo una demanda y yo te creo a ti, y lo que tú digas sobre mi vida se va a cumplir y yo lo voy a creer y lo voy a vivir. ¿Cuántos lo creen? De un grito. Yo lo creo. Mientras ellos adoran, el apóstol coge la parte, yo paso y toco solamente como un punto de contacto. Lo que Dios haga ahí, eso es asunto de Dios. Pero no se desconecte hasta que yo pase rapidito por ahí. En el nombre de Jesús. El apóstol Rafael, ayúdeme. La profeta Ana, ustedes y yo estamos en el mismo espíritu. Ayúdeme. El pastor Edgardo, ayúdeme, por favor. Y vamos a tocar. Pues yo creo en el poder de pasar ese manto de gloria. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta las manos que pasamos ahora. En
más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, 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 mi Dios es más grande. Oh, 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 mi Dios es más grande. Oh, oh, mi Dios es más grande. Oh, oh, mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Gracias, Padre. Aleluya. Escuche bien. Discúlpeme, apóstol, que no acostumbro a esto. Pero hace casi 3 años, y escuchen con atención, mi esposa fue trasladada a Puerto Rico sin nunca pisar esta nación. Y en un tiempo de crisis de esta nación, el Espíritu de Dios le trajo a ella. Ella pudo ver al apóstol Wanda, que estaba en el altar, y un remanente de personas traían recursos. Pero no hablamos de pocos recursos, ella miraba cantidades de recursos. Y ella le preguntaba al apóstol Wanda: apóstol, ¿por qué usted levanta ofrenda en la iglesia en un tiempo de crisis? Y el apóstol le dijo en la visión: porque Dios me ha traído para un rompimiento para aquellos que han sido fieles y leales a la visión de esta casa. Y ese rompimiento era tan fuerte que solamente ocurría sobre aquellos que se quedaron creyendo a lo que Dios había establecido sobre esta casa. Y esa visión tenía que ver con rompimiento financiero, con salud, con nuevos empresarios, nuevas oportunidades que Dios va a dar sobre esta casa. Y déjeme decirle algo, viene, y se lo digo como profeta, ahora estoy en la unción de profeta. Los que se quedaron verán cosas que en sus ojos nunca la han visto de parte de Dios. Porque Dios traerá un rompimiento sobre esta casa y multitudes de vidas correrán por causa de lo que Dios estableció y de lo que Dios dijo sobre esta casa. El Espíritu de Dios vendrá y soplará del norte, del sur, del este y del oeste. Y vendrán gente corriendo a causa de lo que Dios hará, porque yo veo que Dios eleva a esta iglesia a una nueva dimensión. Dije, a una nueva dimensión.
Y los que se han quedado aquí verán lo que Dios ha prometido. Lo mejor de la senda antigua no ha ocurrido, viene de camino. Siento que un viento recio viene sobre Puerto Rico y Dios estableció esta casa como una antorcha para esta nueva generación. Y estamos preparados y nuestros ojos, apóstol, lo verá. Yo no sabía que esa era su madre y Dios me dijo, es como un Abraham para mí. Y Dios me dijo, dile a ella que hay una oración que todavía no la ha visto. Solamente Jehová lo sabe y sus ojos lo van a ver. Aquí vendrán visiones de Dios, crecimiento imparable, una gloria, una atmósfera. Déjeme decirle algo, ustedes son más que bienaventurados, hermanos. Déjeme decirle lo que le voy a decir ahora mismo, escúchenlo con atención. Yo he ido a muchas iglesias donde ya el fuego se apagó y se perdió, pero yo estaba allí, yo sentí como que mis ojos fueron lavados con colirio. Ustedes porque están aquí en este ambiente, pero esto está escaso en muchas iglesias. Lo que Dios depositó aquí es como la antorcha que vio Abraham, que mientras la antorcha se paseaba, las aves de rapiña intentaron comer el sacrificio, pero él lo impidió. Aquí hay una antorcha que se está paseando y ninguna obra del diablo ni ave de rapiña podrá romper lo que ya Dios estableció. Y habrá alguien aquí que lo pueda creer. Viene una gloria, una atmósfera sobrenatural. Alguien que lo crea, por Dios. Vamos a darle un aplauso al Padre en esta hora. Profetiza lo que viene para Puerto Rico es sobrenatural. Es sobrenatural. Y yo quiero celebrar esa palabra. Y yo voy a pedir, ven acá, profeta, ven. Ven, mi amor, ven. Ven, denme un sobre. Usted y yo vamos a cumplir esa visión que hace 3 años usted vio aquí. Me van a dar un sobre porque yo voy a poner la primera semilla de ese rompimiento que viene sobre esta casa. Y si ustedes lo que lo creen, esto no es un asunto de manipulación. Mire, yo soy el hombre más malo para levantar ofrenda, pero soy el mejor para contar testimonio de lo que mis ofrendas han hecho en Dios. Así que usted toma una ofrenda allí y pacte. No tiene que ser de 1000, 2000, ni 100 ni 500. Yo no manejo eso. Pero usted sea parte. Y sobre esa palabra que el apóstol dijo, basta ya, rompamos el ciclo, porque Dios prosperará las obras de nuestras manos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Padre. Usted traiga una semilla y oramos porque esa visión se debe cumplir aquí en esta casa. Se va a cumplir. Padre, aquí está mi esposa. Y aquí estamos, creyendo a lo que hace 3 años tú le mostraste. Donde la gente venían con recursos y lo daban en tu altar porque eran prósperos por tu mano. Y yo declaro y decreto que todo aquel que traiga una ofrenda verá la manifestación de tu gloria. Las sendas antiguas, todavía tu mejor tiempo no ha llegado. Viene de camino. Aquí van a pasar cosas tan impresionantes, hermanos. Los líderes, los pastores, vamos a levantar esa ofrenda. Ven, apóstol, ya yo terminé aquí, pero vamos usted y yo a llevar esa ofrenda. Ven. Gloria a Dios. Algo que de verdad yo sabía que me iba a dar esta oportunidad, porque así, créanme, con todo mi corazón, humildemente, cuando llegué aquí, que me desmonté, veo, el apóstol Noel nos está enseñando los lugares que le pertenecen a la apóstol. Y digo yo, pero yo estuve aquí y yo veía en ese sueño. Yo nunca, ni siquiera en la televisión, nunca en las redes, yo nunca he estado visualizando ni vi nada. Pero fue hace 5 años que yo vi esta visión. Eso fue antes de María.
y yo veía cómo pasaba lo que pasó con María, yo no había pasado. Y todo se quedó desolado y vacío. Pero ella cogió el micrófono y veía todo vacío. Pero ella con una gracia y un enfoque, ella no veía la circunstancia, sino que se mantenía enfocada hacia Dios. Y ella decía, vengan al altar, levanten sus ofrendas y entreguen al Señor sus ofrendas. Y yo me quedaba, y yo decía, ¿por qué ella está levantando ofrenda en medio de la crisis? Y cuando yo le pregunté, porque yo siempre he sido preguntona en el Señor, y ella me respondió con esa gracia que ella aporta. Y ella me decía con esa autoridad y esa seguridad así tranquila. Y me respondió y me dijo, bueno, porque esos recursos son del cielo y esos recursos van a comenzar a expandirse. Y cuando ella abría su boca, edificio adelante comenzó a crecer, los edificios a los lados, al este, al norte comenzaron a crecer. Y multitud de personas comienzan a llenar esos edificios. Y yo decía, wow, en medio de la crisis ella mantiene ese enfoque y esa fe y esa confianza. Porque es una mujer que ve más allá de las circunstancias. Y es una mujer que mantiene su confianza plenamente en el Señor. Y quizá usted la vean y digan, pasan los años y ella no se cansa. La veo con la misma pasión, el mismo amor. Porque Dios la tiene como un pilar aquí en Puerto Rico. Y si nosotros somos sabios, me involucro ahí, vamos a seguir con nuestra generación impactando al mundo con ese amor y esa pasión que esta mujer de Dios tiene. Por tanto, iglesia, sigue creyendo en la visión de esta casa. Sigue expandiéndote, sigue extendiéndote, sigue ensanchando tu territorio. No vea la circunstancia. Dios no te ha permitido moverte de Puerto Rico. Es porque todas esas oraciones que nuestros ancestros de este lugar, esos patriarcas que han dejado intercesión en esta tierra, ustedes van a verlo y su generación seguirán viendo lo que esos hombres y mujeres de Dios han levantado altares. Y mira, yo no soy boricua, pero boricua, ustedes han impactado las naciones. Ustedes impactaron a nuestra república a través del evangelismo. Y si República Dominicana conoce el evangelio es por ustedes. Por tanto, sigan creyendo, no se muevan de su territorio, sigan creyendo, sigan ensanchando, sigan declarando la palabra. Y esos altares que se han levantado contra los designios del cielo comienzan a caer en el nombre de Jesús. Toda maldición comienza a derribarse y toda palabra maldita que ha sido enviada sobre estas generaciones hoy comienza a caerse, porque aquí, óyelo bien, Satanás, es aquí una iglesia que se une y se levanta como antorcha, aleluya, y levanta esa antorcha para declarar que Jesucristo, que esta es la isla del Cordero y que esta nación seguirá llevando la palabra al norte, al sur, al oeste y al sureste para levantar esa generación de hombres y mujeres que aman apasionadamente a nuestro Dios. Dios le bendiga, iglesia. Aleluya. Aleluya. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande.
Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el dolor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adórale, 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 adora su nombre. Oh, 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 mi Dios es más grande, más grande, oh, más grande, oh, mi Dios es más grande, oh, 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 ¡Aleluya! mi Dios es más grande. Dios es tan fiel y tan verdadero. No estamos solos jamás. Mientras estábamos aquí antes de pasar la peor crisis que hemos vivido como nación, o por lo menos dentro de mi edad, que fue María, Dios hablaba ya a una mujer de Dios, a una profeta, le revelaba lo que iba a pasar aquí. Hermanos, usted pertenece a un reino que tiene un rey, que tiene un espíritu. Somos uno. Hay gente que pretende dividir el cuerpo, pero no han entendido que un reino dividido no prevalece. Y mientras aquí pasamos lo que pasamos, allá Dios hablaba y decía. Y le da después de 5 años la oportunidad de por primera vez venir a Puerto Rico. Y su primer día de estar aquí, vienen acá y me llamó el apóstol. Y yo dije, no, predica, yo quiero escucharte. Y nos hemos edificado tremendamente. Pero qué grande es Dios. Que la valentía del apóstol Rafa, que los amo, yo soy una pareja tan linda. Yo me acuerdo cuando él me llamó, me dice, yo me voy a tomar el atrevimiento de invitarle, y yo me voy a tomar el atrevimiento de ir. Yo no sé quién tú eres, yo no pedí referencia, Dios me dijo, vas a través de Cindy Jacob. Yo creo en la palabra profética de gente seria, ¿sabes? Me dijo, te van a llamar de East, que tú no quieres ir para allá, para los Nueva York, no quieres ir ni para New Jersey. Te van a llamar y tienes que decir que sí. Y yo dije, ok, en mi mente dije que sí. Me acuerdo que esa palabra profética me la dieron rodando en el piso, porque estábamos Benny Hinn, estaba ella, estaba yo en el piso rodando por la unción que había en una habitación que hubo allá. Y ella me dio esa palabra. Y recibo, la primera llamada fue del apóstol Rafael Sánchez, una iglesia pequeña, no era muy grande, y él hizo un esfuerzo y yo fui con mi esposo, y nació esta amistad y nació estas relaciones, y siguen naciendo porque Dios es fiel. Usted no está solo. El mensaje que tú predicaste el otro día, que predicaste allí, Pedro estaba orando y Dios le mostró los mantos y le habló de Cornelio. Cuando tú buscas del Señor donde quiera que tú estés, a alguien Dios le está dando una palabra que te pertenece a ti para continuidad del reino y edificación del cuerpo. Es senda antigua. Quizás tú no sabes dónde está,
pero yo sé dónde estoy y en qué lugar Dios nos ha plantado. Y te pueden lanzar todas las piedras que quieran. Nosotros seguimos edificando y creciendo y declarando palabras de vida y de bendición. Gracias por haber guardado esa palabra para darla hoy, porque no me llamaste, no me dijeron nada, pero Dios sabe todo. Gracias al apóstol Noel, los amamos. ¿Cuánto ha sido edificado esta noche? Rompa los ciclos. Felicito a Melody que cumplió años. ¿Tú te crees que yo no me doy cuenta? Yo me doy cuenta. Te felicito, hija. Este viernes me invitaron los jóvenes y yo voy a venir. Es este viernes, ¿verdad? Sí, yo no vi promoción, a mí me tienen que promocionar. Nah. Así que el viernes los que quieran venir son más que bienvenidos. El domingo tenemos cena del Señor, vamos a tener un tiempo poderoso. Hermano, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Saliste de tu confort, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se enfadaron y dijeron hasta aquí? Pues no salgan para lo mismo, ¿sabe? Sonríase que Cristo le ame, yo también. Padre, te damos las gracias. Gracias porque tú tomas control de la Florida como hemos orado. Y lo hicimos en acción de gracia. Y tú tomas control de nuestra isla, Señor. Nosotros profetizamos y declaramos, Señor, que hay bendición sobre aquellos que te aman y que a través de aquellos que te servimos, Señor, tú impartes salud, impartes bendición, prosperas y bendices a tu pueblo de manera sobrenatural. Gracias por el apóstol Noel. Permite que los días que él esté aquí ministrando, Señor, tú lo uses poderosamente, que todo lo que él carga pueda ser impartido para bendecir al apóstol Rafael, su amada esposa, al profeta. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por cada hermano que se esforzó. Tú nunca, Señor, nunca nos dejas sin bendición. Y hoy un pueblo reclamó y aquí estamos y hoy hemos recibido de ti. Declaramos que el sábado, Señor, en ese congreso de hombres, cada uno de los recursos que van a estar aquí, ministros tuyos, llamas de fuego, van a impartir y tú vas a inquietar el espíritu de estos hombres, de todos, Señor, los que nos ven, los que nos escuchan, los que han recibido la promoción para llegar hasta esta casa y recibir de ti. Esfuérzate y sé valiente en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos, no de su presencia, pero sí de este lugar con la idea maravillosa que si Cristo viene esta noche, nos vemos en las nubes. Procure que yo lo vea, ¿sabe? Porque hasta ahí sí que llegamos, esa cita. Y si no, pues nos vemos el viernes acá. Les amamos y después Dios dice amén. Gracias, Alwin, porque no fue casualidad. Pido perdón a los muchachos porque yo estaba arrancando y se me dio algo para cantar. Y el Espíritu Santo. Todavía hay un remanente de hombres que han creído al propósito de Dios, que responden al llamado para hacer la diferencia. Congreso de Hombres Esforzados y Valientes. Ministrando el apóstol Mickey Medina, el pastor Egui Vázquez y Jimmy Vázquez. En la música Ricardo Rodríguez, sábado 1 de octubre a la 1 de la tarde. En la iglesia La Senda Antigua. Te invitan tus pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. Entrada gratis.